Buen día, buenas tardes. En el momento que se vaya a ver lo que sería este video, mi nombre es Rafael Blanco. Voy a hacer lo que sería una leve explicación referente a lo que serían los parámetros que llegan a manejarse las antenas o al momento de utilizar alguna de estas, los parámetros que tenemos que tener en consideración al momento de llegar a emplearlas de manera correcta. Pues, más allá de saber lo que sería, lo que sería una leve introducción, podemos decir que las antenas siempre van a ser lo que sería dispositivos en las telecomunicaciones que van a buscar lo que sería estas señales eléctricas que las mismas pueden llegar a transmitir de forma de ondas electromagnéticas a manera de que tengan comunicación entre una antena transmisora y una antena receptora y viceversa, de manera que se pueda realizar una transmisión y recepción de forma inalámbrica. Muy bien. Vamos a tomar en consideración uno de los primeros parámetros que tenemos, la parte que es la ganancia de la antena. Tenemos en consideración lo que sería mayor ganancia, lo vamos a decir que eso hace recibir una señal más potente en la dirección deseada. En una dirección bueno, que lo veremos más adelante, la parte de lo que sería la directividad, tenemos lo que sería a mayor ganancia se traduce una señal más potente en la dirección deseada. Más adelante veremos que no necesariamente una ganancia tan alta va a ser la más eficiente. Obviamente, si tenemos mucha más potencia, que es señal eléctrica, ¿qué es lo que va a hacer? Podemos llegar a transmitir mucho más lejos, a manera de que no se llegue a dispersar toda la información en el aire, ya que estamos transmitiendo una mayor cantidad de ganancia. Y tiene una mayor eficiencia. Una ganancia mayor minimiza la dispersión de la señal, maximizando la eficiencia de la transmisión. Pero, teniendo en consideración, mayor no significa, bueno, voy a meter toda la ganancia posible en mi antena a manera de que mi señal sea la mejor. Si yo tengo una ganancia muy, muy alta, estamos hablando de corriente eléctrica, puedo llegar a lo que sería fundir o quemar los equipos. Teniendo eso en consideración, se puede buscar un margen de ganancia a manera de que tanto la ganancia transmisora o receptora sea la máxima eficiente sin propasarse los límites del dicho equipo. Ahora, por la parte de lo que sería el patrón de radiación. Entonces, tenemos lo que sería esa parte del patrón de radiación. Podemos considerar que sería una antena direccional o una antena omnidireccional. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia entre una o va a ser la diferencia entre otra? Como tal, cuando las cosas se realizan o tienen una única función, para esa función va a ser mucho más eficiente que algo que genere múltiples tareas o múltiples funciones en simultáneo. A tener una parte de lo que sería direccional o una antena direccional, va a ser ideal para aplicaciones con un objetivo en específico, un lugar en específico para transmitir un serio tipo de información. Una única dirección. Ahora, cuando pasamos a lo que sería la parte de las antenas omnidireccionales, ya nos lo dice todo. Vamos a estar transmitiendo una señal en todas direcciones adecuada para aplicaciones que requieren una cobertura completa. Es decir, yo quiero llegar a múltiples objetivos. Claramente, al estar transmitiendo múltiples objetivos, si no está configurada bien o no contiene lo que sería la potencia o la ganancia suficiente para cumplir la demanda de dichos objetivos, entonces vamos a tener una transmisión deficiente, a diferencia de una antena direccional que solo va a tener una potencia referente para un único punto. Claro, estas son mucho más rentables ya que puedo llegar a múltiples objetivos con un solo dispositivo. Bien, con lo que sería la parte del ancho de banda de la antena. ¿Qué vamos a tener con la parte que sería el ancho de banda de la antena? Ellas van a permitir lo que sería transmitir señales con diferentes frecuencias útil en sistemas de comunicaciones complejas. Ancho de banda amplio. Yo voy a abarcar un amplio ancho de diferentes tipos de frecuencias que pueden llegar a cumplir lo que será la transmisión a diferentes lugares a manera de que en esta frecuencia voy a transmitir a esta parte, en esta frecuencia voy a transmitir a esta parte y en esta frecuencia voy a transmitir a esta parte. Yo estoy trabajando en múltiples anchos de banda que me permiten trabajar en simultáneo con varios dispositivos. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos un ancho de banda amplio, también podemos llegar a tener lo que sería un ancho de banda estrecho. Entonces, vamos a operar en una gama limitada de frecuencias, optimizando la señal en aplicaciones específicas. Cuando trabajamos en una ancha de banda amplia, al tener tantas frecuencias en simultáneo, puede ser que en algún momento dichas frecuencias lleguen a colapsarse entre ellas, generando lo que sería alguna intermitencia, alguna lentitud o incluso ausencia de lo que sería la comunicación,
de manera de que se va a perder información al efecto. En cambio, cuando hablamos con un ancho de banda estrecho, tenemos una limitada frecuencia a un cierto punto, de manera que solo tengo que estar al pendiente de cómo está funcionando esa frecuencia en ese momento y si va a ser la indicada para lo que sería establecer una parte del enlace que estamos tratando de desarrollar. Seguidamente, ¿qué es lo que vamos a tener? O que tenemos que tener en consideración, que es la parte de la importancia del ancho de banda. Si- Dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar o vayamos a utilizar, hay que seleccionar un tipo de ancho de banda específico para minimizar las interferencias, porque son frecuencias, algo que tenemos en el aire. Entonces, en el momento de que alguna de esas frecuencias llegue a solaparse o encimarse encima de una de la otra, vamos a tener lo que sería alguna interferencia, algún ruido o algún inconveniente en nuestro enlace que va a impedir su eficiente transmisión. Por eso hay que tener mucho en consideración el ancho de banda que vayamos a emplear en lo que serían nuestros enlaces a trabajar. Muy bien. Por la parte de lo que sería la eficiencia en sí de las antenas. ¿Qué vamos a tener con la parte de las eficiencias de la antena? Considerando antes lo que sería la parte de las ganancias. Una eficiencia va a ser alta cuando vamos a minimizar la pérdida de energía. Son de equipos que funcionan a través de transmisión de ondas electromagnéticas que funcionan a través de estímulos eléctricos. Busca minimizar la pérdida al parte que está maximizando la potencia de la señal transmitida. Si tenemos eso sería nuestro punto ideal. Luego tenemos la parte de la eficiencia baja. ¿Qué significa eso? Vamos a tener pérdida de energía, lo que va a reducir la calidad de la señal. Menos energía, menos señal. Una cantidad exacta de energía o la más eficiente que pueda recibir la antena, vamos a tener una eficiencia alta, que son, como tal del tema, la palabra correcta sería los puntos a favor o los puntos a denotar más importantes cuando se trabaja con antena. Entonces, una eficiencia alta, minimizo energía, maximizo potencia para la transmisión. Eficiencia baja, tengo pérdidas de energía porque tengo puedo ser que tenga un enlace deficiente por la potencia que tengo o por la energía que se está llegando a transmitir, haciendo que la calidad de la señal sea desmejorada. Entonces, ¿qué vamos a tener entonces? La parte de los factores de la eficiencia. ¿Dónde van a influir los mismos? Pues va a estar a influir cómo se construye la antena, la frecuencia de presión y las pérdidas por calentamiento. Son equipos eléctricos, se pueden llegar a calentar. El calentamiento va a afectar lo que sería la transmisión y va a afectar lo que sería la transmisión de corriente que nosotros tenemos, que al mismo tiempo, ya que estamos radiando, eso es radiación, la radiación, como lo vemos en los microondas, puede llegar a calentar los equipos y eso puede afectar ese mismo patrón de radiación que se va a estar trabajando. La parte de la impedancia de la antena, como bien mencionamos antes, como son equipos que trabajan con lo que sería resistencia, en este caso corriente, buscamos lo que sería que esta impedancia de la antena sea la más ideal, de manera de que la transmisión se pueda hacer, el flujo de corriente sea constante, pero sin dañar dichos equipos. Entonces, por eso manejamos tanto lo que será la parte de la impedancia característica, que es la resistencia de la línea de la transmisión directa, por donde vamos a estar enviando lo que sería la data. Luego tenemos la impedancia de la antena, que es la resistencia al flujo de corriente eléctrica que la misma antena llega a poseer. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Una adaptación entre antena y la línea de transmisión a manera de que se pueda llegar a maximizar la transferencia de energía, ya que estamos volviendo ese impulso eléctrico, ese flujo de corriente eléctrico a una onda de radiación que vamos a estar transmitiendo. Entonces tenemos que buscar que tanto la adaptación de una antena transmisora como la receptora sea la misma, a manera de que no ocurra ningún tipo de pérdidas entre ellas ni ningún tipo de reflexión. Bien. Ahora por lo que sería la parte de la polarización de la antena. Como tal, las antenas pueden polarizarse de manera lineal. Entonces, cuando es una polarización lineal, me parece con la parte que serían las antenas directivas. Ahí es que el campo eléctrico que la misma va a generar solo va a oscilar en un plano, en una línea específico, de manera de que solo va a transmitir en esa parte. Y teniendo en consideración, si yo voy a trabajar con una antena polarizada de manera lineal, la antena receptora tiene que ser lineal. No pueden tener dos tipos de polarización porque si no, no va a haber una transmisión correspondiente. Mismo caso con la siguiente, que va a ser lo que sería la polarización circular. Vamos a tener una polarización que en vez de ser como una línea recta, va a estar mandando la parte de la transmisión en
lo que sería todo su radio o todo el diámetro de la misma que puede llegar a transmitir. Teniendo conocimiento de toda la parte que sería la importancia de la misma, como lo dije al principio, si yo voy a trabajar con lineal, la transmisora, la receptora tiene que ser lineal. No puedo ser lineal con circular, ni circular con lineal, ni viceversa. Nada por el estilo. Tiene que trabajar las dos antenas con el mismo tipo de polarización. Ahora, la parte de la directividad de la antena. A mayor directividad, la señal va a concentrarse en una dirección específica y va a mejorar la comunicación y aplicaciones de largo alcance. Si yo quiero montar un radioenlace con mucha distancia, lo mejor es que sea una antena directiva, ya que voy a transmitir mucha potencia a manera de que, aun con lo que sería la larga distancia que pueda llegar a tener, voy a tener lo que sería un enlace eficiente. Si tengo menor directividad, que es lo que sea, es para lo que sería cubrir de repente lo que sería un menor rango o una menor distancia, pero a manera de que pueda cubrir diferentes puntos receptores. Y tenemos que tener en consideración, porque es importante la parte de la directividad, es que de esa manera vamos a optimizar la transmisión y la recepción de las señales en sistemas de comunicación específicos. Yo quiero montar un radioenlace de una distancia muchísimo o demasiado larga y necesito una antena mucho más directiva. En cambio, vamos a decir el ejemplo de lo que sería la parte de una antena de este aspecto dentro de una señal que voy a estar suministrando lo que sería un servicio, por decirlo, de internet a diferentes clientes en lo que sería alrededor de la misma, entonces puede ser menos directiva de manera de que puedo cubrir una mayor cobertura. Y bueno, por lo que sería la parte de conclusión, tenemos que tener en consideración cada momento cuando vayamos a trabajar con antenas todos estos parámetros que podemos llegar a utilizar, ya que son los más necesarios y fundamentales para lo que sería montar lo que sería un patrón de lo que vendría siendo un enlace de telecomunicaciones de manera inalámbrica entre antenas, de manera de que la transmisión sea la más eficiente, tomando en consideración todos los patrones, todo lo que sería los parámetros mencionados con anterioridad para montar un enlace eficiente.